Bienvenidos al quinto encuentro global de Un Curso de Milagros 2025. Este año lo celebramos en España, en la ciudad de Torremolinos, en Málaga, y España es, con mucho amor, el país anfitrión. En los días 20 y 21 de septiembre nos vamos a reunir de manera presencial y online. Si no te has inscrito, te invitamos a que te inscribas de una vez aquí en la página oficial del Encuentro Global ucdm.org. Mientras no llega septiembre, estamos conociendo a los expositores, a los maestros que nos están diciendo cómo conocieron el curso, pasaban sus vidas cuando llegó el curso a ellos, cómo lo vivieron, cómo lo están viviendo hoy y cómo lo enseñan. Hay maestros como el de hoy que tienen 30 minutos, como este día, para hacer la presentación de esto que acabo de mencionar. Y luego tienen otra presentación en caso de nuestro invitado de hoy, que sería el viernes 20 de junio, que nos va a hablar de un tema específico que será bien, mejor dicho, la falsa autonomía, si realmente tomamos decisiones. Este tema, que es muy, pero muy importante, lo va a abordar nuestro invitado de hoy, que se llama Jorge Medina, el día 20 de junio. Por hoy estamos recibiéndolo, hoy 13 de junio, para saber sobre él mismo. Bienvenido, Jorge. Les digo que Jorge es venezolano, nacido en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Ahora mismo vive en San Paulo, en Brasil, y él está formado en los procesos vivenciales de la escuela Aprendiendo a Ser y un curso de milagros en el campamento médico vacacional Solonia, en Venezuela, de la mano directa de sus fundadores, Carlos y Margot Medina, los doctores que desde 1999 enseñaron a Jorge, porque de paso son familia. Jorge, sabemos que eres hoy facilitador de procesos de aprendiendo a hacer, que haces terapias individuales y grupales, y te doy el micrófono para que sigas contándonos sobre ti. Bienvenido al Encuentro Global, porque además, Jorge, es una de las personas que ha sido pilar para este encuentro global y estamos todos, y lo sabes, muy agradecidos por tanto trabajo y tan bonito que estamos haciendo todos en Concord. Gracias y bendiciones. El Ya micrófono va, es espera tuyo. ahí, que esa presentación merece unos corazoncitos. Ay, Gracias, Antonia, y gracias a todos por la oportunidad de poder traer un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de unos cuantos añitos, ¿no? Entonces, bueno, como ya Antonia lo dijo, mi nombre es Jorge Medina. Estoy ahorita viviendo aquí en San Paulo, Brasil, muy amorosamente haciendo amistades con grupos poderosos para poder llevar el mensaje del espíritu aquí ahora en Brasil. Y por ahí está Catherine, que la estoy viendo también con su esposo José Octavio. Son compañeros poderosos que nos estamos agarrando de la mano por aquí para poder extender esa luz y ese amor. Y bueno, para hablarles un poquito, yo no los voy a aburrir mucho con la historia de mi vida. Lo único que sí les voy a decir son las cosas que me parecen más importantes de lo que yo he ido sintiendo y de la experiencia del curso y de la experiencia de la vida, ¿no? Porque este, en realidad esto es la práctica de un curso de milagro. Yo tuve la bendición, por no decir que así fue por diseño, de tener unos tíos maravillosos que agarraron el curso de milagros cuando estaba en inglés, saliendo fresquito del horno, allá con Helen Schockman y toda esa gente. Ellos eran muy estudiosos, médicos de profesión, que muy orientados a ayudar a las personas en la parte sobre todo de nutrición. Se dieron cuenta de que había un ingrediente por los cuales, a pesar de que estamos gorditos, hacemos una dieta, bajamos de peso y después volvemos a estar gorditos. No, debe haber un ingrediente en la mente que esté echando para atrás la partida, porque estamos haciendo las mejores dietas del mundo
y las personas no terminan de adelgazar, no sé qué pasa allí. Y se han lanzado un estudio de psicoterapia y resulta que en ese estudio de psicoterapia, envuelto en muchas situaciones, el Espíritu Santo le ha dado a ellos el libro, bueno, eran 3 libros en aquella época bien gorditos, que estaba el texto, el libro de ejercicios y los complementos que venía el manual para el maestro y todo aquello. Pero todo en inglés, no existía versión en español. Y mi tía Margot tenía a su hermano que era psiquiatra también y le dice, mira, ahí tengo unos libros que eso es para locos. Y aquí yo creo que ustedes sí los van a entender. Estaban fresquitos, salidos del horno. Y ellos agarraron los libros. Gracias a Dios que ellos agarraron esos libros. Porque cuando empezaron a leer, se dieron cuenta de que esa era la causa por la cual las dietas no funcionaban. Esa era la causa que ellos estaban viendo porque ya habían diseñado unos talleres para llevar apoyo mental en psicoterapia a las personas porque las dietas no eran suficientes. Entonces ellos habían desarrollado unos cursos que se llaman Aprendiendo a Hacer. Pero el curso de milagros llega a darle la explicación a todos los efectos que ellos ya venían viendo. Les estoy hablando de los años, empezandito los años 80. Cuando ellos sienten esto, todo un movimiento los ha llevado a crear un campamento médico vacacional en frontera de Venezuela con Brasil que se llama Solonia, donde iba a ser la clínica de las personas donde los que querían ir a hacer los cursos iban a ir para allá. Y resulta que adivinen quién era sobrino de ellos. Yo. Qué cosa más buena haber crecido en ese campamento donde la gente iba y que a sanar todos sus problemas. Resulta que yo he crecido con la vivencia de un curso de milagros, con hacer los ejercicios todos los días, con tener la traducción antes de que llegara la traducción de Rosa María Wynne. He crecido con otros libros importantes como la vida impersonal y unas joyitas que Carlos y Margot consideraban para que iban en la misma línea de un curso de milagros y que ayudaban a entender, porque como muchos sabemos, un curso de milagros al principio es un poco denso, vamos a decirle así de manera bonita. Y entonces ayudaban como a que a masticar y a entender un poquito esa física cuántica que uno no comprende al principio, pero que tiene que estudiar a juro. A todos aquellos que tengan hijos y que estén pensando en que participen en algún taller de formación para los niños o adolescentes de un curso de milagros, yo soy una prueba de que funciona, ¿no? Si ustedes como papás están sintiendo que eso le puede ayudar a su niño, a su niña, a su adolescente, a ese muchachito que no quiere agarrar escarmiento, les va a ayudar. Y si yo tuve forma de meterme en el carril con seguridad, los niños de ustedes también. Porque yo tuve la bendición también de participar en los primeros talleres para niños que se hicieron allá en Solonia, en donde nosotros éramos los conejillos de India, los mismos sobrinos de Carlos y Margot. Y ahí fue donde a mí a los 10 años me introducen en el perdón. Fue mi primera experiencia con el perdón. Yo tenía un papá muy agresivo, un papá muy violento. eh, y gracias a ese primer curso para niños, yo le vi la otra cara a la moneda de por qué mi papá era así y resulta que Carlos me ayuda a perdonarlo. Yo les cuento eso cortico porque quiero que se lleven como regalo de que si ustedes están sintiendo dentro de ustedes y ven la oportunidad de que hay algún maestro por ahí a su alrededor que conozca un curso de milagros y está haciendo un curso para los niños y ustedes sienten que eso le puede servir, tengan la seguridad de que el Espíritu Santo le está tocando la puerta y pueden hacer una cadena de favores para ayudar a esa crianza, a ese bebecito que ustedes están sintiendo que los puede ayudar. Les ayuda, les ayuda. Yo perdoné a mi papá, mi primer milagro fue ese, y fue ni siquiera un perdón como lo dice el curso de milagros profundo, en donde tú descubres de que tú eres un reflejo y un espejo de esa persona que te está haciendo daño.
Ni siquiera fue así, fue un perdón por comprensión, pero un perdón en donde yo pude sentir el amor nuevamente por mi papá. Y milagrosamente, mi papá cambió. Y Carlucho me decía, ¿quién fue el que hizo la terapia, tu papá o tú? Y yo le dije, yo. ¿Y ahora cómo es tu papá? ¿Violento? No, ahora me da hasta abrazos. Esto es una locura, ahora hasta me quiere, le decía yo de chiquito, ¿no? Al principio uno no entiende muy bien porque uno está todavía metido en ese plan. Y tanto fue así que yo recuerdo que como 2 años después de ese primer perdón, yo decía, pero bueno, y mi papá no me va a pegar más. ¿Qué pasa aquí? Me he metido en la cocina y he agarrado los platos de la cocina, los platos más bonitos que mi mamá valoraba, y empiezo a tirarlos como si fueran unos frisbees, a romper todos esos platos y aquel desastre. Y ahora sí mi papá se va a molestar. Y ha llegado mi papá y ve el desastre y le dice a mi mamá, mija, ahí está tu hijo destruyendo la cocina, ve a ver qué haces con él. Y se fue. Y yo dije, wow, ahora sí creo que aquí hubo algo. Bueno, como 2 años después yo vengo y ahora sí, me pongo a reflexionar con respecto a eso, porque es que yo siempre me la pasaba metido en este campamento que les estoy diciendo que se llama Solonia, hasta que empiezo a darme cuenta con los ejercicios que hacían ellos, porque ellos siempre se reunían, siempre tenían talleres, etcétera, etcétera, y empiezo a ver qué tiene que ver conmigo eso, ¿no? Hasta que le pregunto a Carlos y le digo, mira, ¿qué pasó aquí? Bueno, que tú estabas viendo a tu papá deformado, no como era él, sino como tú lo estabas viendo con tu miedo, con tu pasado, y esa deformación que le estabas haciendo no te dejaba ver el verdadero amor que hay entre ustedes. Y ahora que lo has perdonado, lo has deshecho y ahora puedes sentir otra cosa y vivir otra experiencia. Y yo le digo, pero el que hizo eso fui yo. Exacto. Es decir, tú eres el responsable de tu mundo. Y eso me quedó a mí en la cabeza, ¿no? La belleza de crecer así es que no se te olvida tanto, no te distraes tanto con las cosas del mundo, porque empiezas a vivir la verdad. Vives tanto lo que es el mensaje de Jesús en un curso de milagros como el mundo de separación. Pero el mundo de separación no te atrapa tanto y no se te olvida tan rápido de dónde vienes y lo que tú eres, tu verdadera identidad. Y ese es un regalo que yo quiero compartir con todos ustedes, que todos tenemos. Todos vinimos para acá y todos sabemos del material con que estamos hechos. Todos lo hemos vivido, aunque sea un poquito. Y poco a poco lo tenemos que ir recordando. A medida que lo vamos recordando, empezamos a ver milagros, empezamos a ver cambios, empezamos a ver cosas. ¿Por qué? Porque mi mente va deshaciendo la confusión con la que estaba. Entonces, crecer así para mí fue una bendición, a tal punto de que en los años 2000 apareció otro librito, otro curso más que mandó Jesús que se llama El Camino de la Maestría. Y como cosa rara, también llegó fresquito allá a Solonia. Y en vez de que fuera Carlos y Margot los que tradujeran el libro al español, lo ha traducido mi hermanito Sergio, que es hijo de Carlos y Margot, al español del inglés. Y me dice Sergio, Jorge, tienes que leerte ahora este libro que mandó Jesús. Porque si te gustó un curso de milagros, este otro le da el palo cochinero que faltaba porque como que te faltaba un poquito de práctica. Y resulta que he crecido con esos dos libros también. Dos cursos que nos ha mandado Jesús que están disponibles para todos. Allá en España le han cambiado el nombre por cosas que yo todavía no entiendo, pero allá le dicen la vía de la maestría. Es la misma cosa. Al final es el mismo profesor y por ahí anda Damián, que también lo tiene en la editorial que él tiene. Por ahí está el libro también, así que lo pueden conseguir. Es un libro que se los recomiendo. Así como otros libros como La vida impersonal. Porque si tú te pones a ver, un librito que salió en 1916, así de bolsillo, viene siendo el resumen de un curso de milagros, que al final
el propósito de todo esto, ¿cuál es? Cualquier curso que estamos haciendo, bien sea un curso de milagros, bien sea la vida impersonal, bien sea el camino de la maestría, cualquier curso que estés haciendo, bien sea tu propia vida, bien sea tu familia, bien sea, te van llevando a darte los golpes de pecho para que tú descubras que dentro de ti está quién, está Dios, está el Espíritu Santo, y que ahí está el mejor maestro que tú puedes conseguir, pero que no lo escuchamos al principio. Entonces tenemos que escuchar a personas que han digerido y han sentido las enseñanzas a través de otras formas. Y nos vamos dando cuenta de que todo eso te va llevando a que tú mires y te hagas responsable de tu propio mundo. ¿No les parece maravilloso? Todo el mundo vamos a pasar por ahí, toditos. No hay nadie que se tenga que quedar sin mirar para adentro, sin decir, ¿será que tengo yo algo que ver con aquello que está diciendo mi pareja, mi hijo, mi familiar? Yo creo que eso es de él. Y resulta que te das tan duro y te sigues dando tan duro hasta que tú digas, ¿cómo seré yo? Como el chiste que le cuento yo a Jesús siempre, que están los 12 apóstoles en la última cena con Jesús y viene Jesús y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y empieza Simón Pedro y dice, ¿seré yo maestro? No, tú no serás. Y empieza, y así van pasando todos los apóstoles hasta que el último que quedaba era Judas. Y viene Judas y le dice, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dice, seré yo maestro, el último que queda eres tú. Bueno, así tenemos que hacer nosotros. Va a llegar un momento en donde tú digas, seré yo. Y ahí es donde te va a caer la ficha, como dicen, te va a caer el rayo despendejador y tú vas a decir, parece que yo tengo algo que ver con esto. Y esa es la ventaja que yo siento que he tenido con respecto a algunos, que desde chiquito a mí me han obligado a hacerme responsable de mis emociones. Me han enseñado a ver la diferencia entre pensar y sentir. Me han enseñado a mirar las personas no desde el cuerpo, sino desde el corazón. Y eso ayuda muchísimo, porque en el momento en que yo me enrollo y me da rabia, ya yo sé que tiene que ver con algo mío y no saco el dedito acusador, sino que veo los tres que están mirando para mí y ni siquiera le echo la culpa a Dios, sino que veo los tres que agarro eso y ven para adentro. Y ayuda mucho los procesos terapéuticos de perdón, muchísimo, muchísimo. Al principio es como cuando tú estás cocinando una sopa y tienes los tropezones esos grandes, las papas, las zanahorias y todo eso, y tú el primer cucharón que sacas son las cosas grandes. Pero a medida que ya no le echas la culpa a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, te das cuenta de que hay muchas cosas más por las cuales mirar para adentro. Y ese mundo de separación en donde nosotros constantemente estábamos viviendo comienza a transformarse. No todo es negativo, al contrario, después tú te vas dando cuenta de que parece que hubiesen creado una montaña rusa, un parque de diversiones, y tú le dijiste, bueno, Diosito, nos vemos en un rato, me voy a ir a jugar, y te metes allí. Ya la montaña rusa está creada, tienes toda la forma en cómo va a ir, y lo vas a experimentar exactamente igual que cualquiera. Por eso es que mi vida, con respecto a la de ustedes, es exactamente igual. Venimos a experimentar cómo es estar separado de Dios. A ver, ¿cómo sería eso? Ese pensamiento loco del que nos olvidamos sonreír. Y entonces nos metimos en tremendo lío. Una corriente de agua que cole y cole. Entonces, bueno, de esa forma, yo siempre he tenido la bendición de estar en contacto con estas enseñanzas. Cuando Carlos y Margot trascienden el cuerpo, se murieron, ahora, ¿qué hacemos?
emigramos de Venezuela, la situación difícil, nos metemos, nos distraemos un rato, ¿y ahora qué hacemos? Pues me ha tocado salir a los Estados Unidos, tuve años viviendo allá, 10 años viviendo en Estados Unidos, y después resulta que ya basta de distraerse. Entonces vamos a volver a recordar mi verdadera identidad. Nunca lo olvidas, siempre hay algo que te lo recuerda, pero te haces el loco. Y entonces ya tú dices, no, ya yo no me quiero hacer más el loco. ¿Sabes qué? Diosito, ya está. Mis intereses personales comienzan a dejar de ser importantes. Ahora quiero ser parte de algo más allá. Y ahí comienza otro proceso bien interesante para cada uno de nosotros. Y yo sé que ustedes también están en ese proceso porque si no, no estuvieran aquí. Y les voy a decir algo importante. Todos ustedes están obrando milagros en este momento, aunque ustedes no lo sepan. Ustedes les están llevando luz a las personas a su alrededor y no lo saben porque están un poquito distraídos. A lo que salen de esa distracción comienzan a ver los milagros y la sincronía sucediendo en un mundo que ya está diseñado. Entonces, una de las cosas y mensajes que les puedo traer aquí es, si ustedes no están viendo los milagros acontecer, suceder, si ustedes no están viendo la sincronía de Dios en todo lo que ven, preocúpense, porque ya saben que se distrajeron, ya saben que se metieron otra vez en el mundo del ego. Entonces, cuando ya queremos salir de allí y ya no distraernos más, empiezan a llegar personas movidas por el Espíritu Santo. Llegó Antonia, llegó José Lorenzo, llegó aquí está José Lorenzo papá, Marianela, Teresa, Cintia, David Poveda, o sea, un pocote de gente. Aquí está Patricia Álvarez y de repente todos sentimos ya, no queremos distraernos más. Comencemos a entregar nuestra vida, a extender lo que verdaderamente somos. Ya nos distrajimos bastante. Y allí comenzamos a retomar ese trabajo que había, ese legado que había dejado Carlos y Margot, y empezamos a reunificar de nuevo. Muchas personas siguieron trabajando por su lado y todos nosotros, pero ahora tenemos, como decir, un centrico. Así como todos los diferentes maestros que van a pasar por aquí, ustedes ven que les ha tocado el Espíritu Santo el corazón para poder enseñar y poderlos aprender para cada uno. Bueno, así también nos tocó a nosotros. Y nosotros nos reagrupamos en la escuela de Aprendiendo a Hacer y creamos una comunidad en donde muy amorosamente, de forma gratuita, nos conseguimos, nos hacemos terapia, nos ayudamos, tenemos grupos de apoyos, tenemos una cantidad de cosas que por supuesto todos están bienvenidos a participar. Aquí la premisa es, ya tú eres el Santo Hijo de Dios, ya tú puedes obrar milagros. Simplemente practica, crea el hábito, no te distraigas. Y para eso tienes un pocote de compañeros poderosos a tu alrededor. Una de las cosas bonitas que nos trae el encuentro global ha sido esa, que comienzas a conocer maestros que tú no sabías que habían estudiado un curso de milagros y tú dices, wow, qué profundidad tiene esa persona. Eso yo lo estoy descubriendo ahorita, qué casualidad. Eso de enseñar para aprender lo estoy sintiendo yo ahorita, qué casualidad. Entonces, yo lo que les puedo recomendar con mucho amor es que sean constantes. Sean constantes. El camino que tú utilices, la escuela que tú utilices, el profesor, el maestro, las enseñanzas, el curso que tú utilices, sé constante para que llegues adentro de ti a la certeza de que Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Cuando tú llegas a esa certeza, buenas noches, porque ahora tú te conviertes en un sol con patas. A donde quiera que tú vayas, tú llevas tu luz, tu amor, y ya no es desde la forma, no desde el cuerpo. Ya no te hace falta el cuerpo, y el cuerpo lo utilizas como un instrumento para llevar esa luz que tú tienes adentro. Ah, que tienes que salir de bastantes confusiones, sí, pero una vez que ya tú lo descubres, ya trascendiste,
esa parte y ya es simplemente mirarlo, conversar con un amigo, contar un chiste, reírte y darte cuenta de que allí está Dios. Entonces, bueno, como ya se me está acabando el tiempo, yo los voy a invitar les voy a mostrar un videíto bien corto, un minutico, para que vean lo que es un poquito aprendiendo a hacer y la invitación que nosotros siempre le dejamos abierta a cualquier persona que sienta participar de esto que nosotros estamos llevando, pero que no es diferente de todo lo que ustedes están oyendo de todos los diferentes maestros, porque todos queremos ahora ser, a ver, yo tengo un hermanito menor que se llama José Lorenzo, que él va a estar por aquí también haciendo un workshop, que es hijo de José Lorenzo y Marinela que están ahí en la fotico. Este, y él me enseñó una cosa que lo agarré y lo adopté. Es que yo quiero ahora ser miembro activo del equipo de Jesús. Acaba de pasar el maestro José Luis Molina y nos los acaba de decir. La masa crítica depende de ti. Depende de que tú quieras comenzar a extender tu amor, pero no vamos a llegar si tú no quieres. Entonces, ¿qué mejor que rodearte de unos compañeros poderosos, como dice Jesús en un curso de milagros, y que después nosotros lo vamos a hablar en el próximo workshop con calma y ahí nos vamos a detener y a ver de nuestras experiencias y todo eso? Pero qué bonito sería que ahora tú tomaras la decisión de no ser un miembro pasivo, sino activo, que cuando tú vas a tu casa, le das un abrazo a tu esposo, le das un abrazo a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, y lo sientes. Y le das todo porque así te lo dio Dios a ti, te lo dio todo. Entonces comienza a practicarlo, comienza desde ti. Y después te vas a dar cuenta de que tienes una legión que ni siquiera habías visto detrás de ti ayudándote. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a mostrarles aquí un videito rapidito antes de que se me pase porque después Antonia me regaña. Para invitarlos con mucho amor a todos los que deseen. Hemos creado una comunidad, pero es una comunidad online en donde, a ver, nos ayudamos mutuamente y esta comunidad online no es una página web, no es un foro, es una comunidad, es un programa diseñado específicamente para eso. Tienes muchas cosas, cursos, clases de apoyo y todo es adentro. Tienes muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a darle play acá. ¿Qué pensarías si te dijéramos que puedes vivir feliz de ahora en adelante? Que puedes resolver y liberarte de todos tus problemas por difíciles que sean. Desde Solonia y Aprendiendo a Hacer nos hemos unido en un objetivo común para continuar extendiendo todas las herramientas para vivir feliz. Ahora tienes a tu disposición muchos facilitadores para lograr ese objetivo. Únete a nuestra comunidad online de Aprendiendo a Hacer y comienza a salir de tus conflictos a tu propio ritmo. Y si ya sabes vivir feliz, compártelo también con todos. Mensajería interna, consultas privadas, clases, reuniones, grupos de apoyo, cursos, meditaciones. Aprende y vive las enseñanzas de un curso de milagros y el camino de la maestría, entre otros. Y practica las enseñanzas de Aprendiendo a Hacer. Hazte facilitador en este objetivo en común. Descubre tu verdadera identidad y comienza a ejercerla. Sé feliz de ahora en adelante. Si te gustó, dale me gusta y compártelo para que todos sepan que pueden ser felices ya. Observa cómo tú estás dando tus primeros pasos para ser feliz también. Y bienvenidos todos a nuestra comunidad online de Aprendiendo a Hacer. Bien cortico. Muchas Entonces, gracias. saben que están todos cordialmente invitados. Pueden pasar por ahí. Es una comunidad privada porque no queremos que nadie vaya a estar vendiendo productos. Simplemente allí nos vamos a ayudar y vamos a hablar de todos estos temas y vamos a ayudar a todo el que lo necesite porque para eso está. Y si te quieres formar también para que no te distraigas y seas un miembro activo del equipo de Jesús, también te traemos tu cursito, así como todos los otros maestros que vas a ver aquí en Encuentro Global. Lo importante es que el que tú sientas que te vibra, sé consistente. Es lo único que yo te puedo decir.
Y bueno, muchísimas gracias, Antonia, y a todo el encuentro global. Y eso que no me dio tiempo de hablarle de que mi esposa en este momento la conocí en el segundo encuentro global. Y empecé a hablar con ella y resulta que me vine de los Estados Unidos ahora para Brasil. Y el Espíritu Santo quiere que ahora aquí en Brasil llevemos todas estas enseñanzas. Así que a todo diga que sí. Muchas gracias, Jorge. Como bien nos decía nuestra querida Margot, sé un hijo de Dios en acción. Esa es la invitación que nos estás dando. Muchas gracias, Jorge, por tu hermosa presentación. Tenemos a Jorge nuevamente el próximo viernes a la misma hora, a las 20 horas de España, con un tema muy interesante porque el curso nos habla de que una de las equivocaciones del Hijo de Dios es creer que él está tomando decisiones por su cuenta. Y Jorge tiene un tema hermoso que se llama la falsa autonomía. ¿Realmente tomamos decisiones? Ese es el tema. No te lo pierdas, así como no te pierdas que este workshop que está hoy haciendo Jorge nos queda grabado en la página de YouTube del Encuentro Global UCDM, así como en el área de grabaciones de la página oficial que es Encuentro Global UCDM.org. Si no te has inscrito, inscríbete, ayúdanos a hacer en septiembre 2021 un encuentro global que incluye 26 países, ayuda a extender la voz, a que todos los maestros y estudiantes que estén en tu país, son tus coterráneos y aquellos que conozcas, que sepan que estamos en España en el año 2025 esperándolos con muchísimo amor. Así que gracias, Jorge, de nuevo. Un honor tenerte aquí. Gracias por formar parte de todo el equipo organizativo de este encuentro global y de todos los anteriores, porque sabemos que tu función es muy, pero muy importante. Muchísimas gracias y todos, pues gracias por seguir allí y no dejen de conectarse el próximo martes y viernes, que vamos a tener de nuevo 3 workshops de cada uno de los tres maestros de esta nueva, de este quinto encuentro global. Gracias a todos. Gracias a todos. Bendiciones.